La tangente, una reflexión filosa sobre temas públicos que nos resultan indispensables. Una línea de fuga de la revista Crisis para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Hoy, ¿quién se le anima al tarot? Elisa Carricajo, actriz, integrante del colectivo Piel de Lava, autora del flamante libro Esto también es tarot, lee las cartas para pensar qué podemos tomar de los lenguajes espirituales para la política contemporánea. Mi nombre es Elisa Carricajo y acabo de publicar Esto también es tarot, donde, entre otras cosas, exploro la relación entre las cartas y la cultura popular. Vamos a aprovechar esta tangente para, a través del tarot y de los recorridos que el libro va haciendo, abrir algunas preguntas un poco más amplias, alrededor de los cruces de la política y la espiritualidad o la política y los lenguajes sagrados. Yo sé que justo está siendo muy criticada esta idea, la de vincular el tarot y la política, y lo entiendo. Parece que últimamente se han tomado decisiones importantes tirando las cartas. Pero según sabemos, no es la primera vez en la historia de nuestro país que esta relación ocurre. Se rumorea de varios presidentes que tenían tarotistas y brujas como asesoras. Sin ir más lejos, en la reciente biopic de Menem se retratan varias escenas de este tipo. Tal vez la novedad sea que esto se ha hecho público, visible, notorio. Hace poco circuló un video donde la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, concurre a clases de tarot y dicen las malas lenguas que la docente es la misma con la que estudió Karina Milei. La indignación que produce el video, pocos días después de que ella misma anunciara numerosos recortes, se expresa de distintas maneras. En manos de quién estamos, dice uno de los medios que replica la noticia. Otro le critica que dedique su tiempo pago como funcionaria a estudiar cosas innecesarias. En otros, el enojo viene porque comparte ese espacio con Karina. Tengo la sensación de que no termina de estar claro qué es lo que indigna tanto, pero hasta a mí misma, que estudio el tema hace tantos años como a una estúpida doble agente, tengo que asumir que un poco me indigna también. Esto me hace pensar que si hiciéramos un inventario del capital simbólico de la ultraderecha en Argentina, seguramente el tarot entraría en esa cuenta, como si fuera algo de ellos. Pero por el contrario, las cartas son un conocimiento justamente muy moldeable. La particularidad que tienen es que pueden rediseñarse, volverse a pensar tantas veces como querramos. El tarot se puso muy de moda en los últimos 10 años en Argentina. Los más famosos son el de Marsella y el de Rider Waite Smith. Es un lenguaje complejo, cargado de símbolos que se aprenden a leer estudiando, pero al mismo tiempo es accesible, porque son imágenes. En el de Rider, de hecho, muchas de las cartas son escenas. Aunque no sepamos nada, viendo la carta, algo podemos entender. Los mazos de tarot se venden en muchas librerías, es fácil conseguir uno. Es un lenguaje sagrado y profundo que la cultura popular no deja de revisitar. No es de nadie, es del pueblo en todo caso. Voy a leer ahora un fragmento del libro. Es un apartado que se llama El tarot, un software libre del pensamiento mágico. Más allá de ser un objeto que puede estudiarse, el tarot admite también un método de creación ficcional. Te deja inventarlo para entenderlo. Cualquiera puede hacer un mazo. Hay tarots de gatitos, de mandalas, de Twin Peaks, de brujas, de Game of Thrones, peronistas, queer, feministas, grunges, colores brillantes, en blanco y negro, minimalistas, barrocos, hay de todo. Un cúmulo de imágenes resignificadas y reinterpretadas hasta el infinito. Así como nos llega a nosotras hoy, es una religión sin Dios ni patria, un objeto pop antes que otra cosa, un objeto pop espiritual. ¿Está bien o mal eso? ¿Qué sé yo? Ahí está, con sus contradicciones y sus potencias. A mí me resultó una puertita accesible al otro lado del mundo, en principio porque es un objeto pop, icónico. Y ese es un lenguaje que hablamos, la mayoría de nosotros, desde la infancia. Retomo aquí entonces estas líneas y me pregunto, ¿podemos usar en este contexto al tarot como un lenguaje que inspira resistencias? ¿Tiene algún propósito en medio de esta debacle total ocupar algo de la poca energía que nos queda en disputar este sentido? Yo creería que sí, porque parte del objetivo de esta avanzada antidemocrática parece ser vaciarnos de propósitos, de futuro, de significados,
Y los lenguajes espirituales en general se meten con esos problemas, los problemas de lo invisible, de las memorias, del para qué. Aquí nos enfocamos en el tarot por esa combinación prodigiosa que mencionábamos antes de ser un lenguaje sagrado y accesible al mismo tiempo. Pero existen además todo un campo de prácticas espirituales más o menos paganas que se han vuelto parte de nuestro cotidiano porque, nos interesen o no, cada vez más personas buscan respuestas en esos lenguajes. Y porque ya desde siempre existen, y conocemos a la mamá de un amigo que cura el mal de ojo, o hay gente que le juega un numerito al kini por una sincronía, o que le promete a un santo en el que no termina de creer del todo que si le cumple tal cosa hará tal otra. La espiritualidad o el vínculo con lo invisible, con las energías sutiles, aún para las personas que no son creyentes, es una dimensión de la vida cotidiana. Voy a leer otro fragmento del libro. Así como diferentes lecturas de la Biblia pueden avalar formas de accionar muy distintas, esta espiritualidad cambalache contemporánea no necesariamente tiene que ser un bien de gente adinerada y rubia, vestida en colores claros, respirando hondo en playas carísimas. De ese modo terminamos regalando todo un campo de la sensibilidad, una de las experiencias más bellas de la dimensión humana, a visiones individualistas del desarrollo personal. Y los conocimientos que se producen en ese campo nos llegan teñidos de esa forma de ver el mundo, adheridos a esos sentidos y no a otros. Brilla, vibra alto, atrae abundancia, ni una red nombran, más solo que espíritu contemporáneo tratando de realizarse. Desde ciertas perspectivas que rescatan la ancestralidad, se está haciendo un gran trabajo en ese área, pero ¿cómo aportar a esa tarea desde una mirada urbana, laica, contemporánea? ¿Cómo? Así en general no tengo idea, pero creo que abrir estas preguntas es necesario. Afortunadamente hay muchas personas investigando y pensando en esta dirección, y hay cierta urgencia en hacerlo porque al mismo tiempo que a nivel global crecen las ultraderechas, hay una captura del campo de lo espiritual por parte de esas expresiones políticas. Si siempre la espiritualidad en términos políticos la defiende la derecha, si de este lado todo lo que no es real es una boludez, hay una dimensión de lo humano que queda excluida, que no tiene lenguaje. Si se acepta es algo privado, no es algo común, como el sexo para muchas religiones. En el mejor de los casos, eso de la espiritualidad se hace en casa y no se habla del tema en las asambleas. Retomo nuevamente aquí y solo me permito abrir más preguntas. ¿Cómo sería tal cosa? O sea, todo muy lindo, pero ¿cómo lo haríamos? ¿Coordinamos una meditación antes de arrancar las sesiones del Congreso? ¿Abrimos las asambleas cantando mantras, ahumando? Todo da risa, todo se parece un poco a un sketch de Capusotto. Pero si algo hay que reconocerle a quienes están en el poder es que se bancan el absurdo, el papelón. Tal vez haya que entregarse un poco al delirio, a la pavada, a lo que no sabemos. No hace mucho íbamos caminando con un grupo de amigues, todos de las artes escénicas. Pasamos por un localcito pequeño acondicionado como iglesia evangelista, un lugar todo blanco que tenía en el centro un pie con micrófono y detrás un altarcito hecho con flores sintéticas. Unas sillas blancas de plástico formaban la platea y no había mucho más. Digamos que la tecnología escénica era simplísima. El lugar estaba lleno y la audiencia muy atenta, tomada. Nos quedamos mirando y alguien en el grupo comentó, con lo que cuesta llevar gente al teatro. Y nos reímos. Pero es cierto que en esa simpleza hay algo que funciona, que está vivo, que es un espacio de expresión y contención. No estoy diciendo nada nuevo, pero como mi campo de trabajo principal es el teatro, muchas veces me sirve pensar que esa tecnología viejísima comparte orígenes con prácticas religiosas y espirituales, que no está tan lejos, que también se trata de la fe, de la creencia, de la comunidad, y que ya tenemos entrenadas esas cosas. Tal vez nuestras prácticas políticas, de hecho, tengan más elementos de los que creemos de este tipo. Teniendo tan cerca la conmemoración por el 50 aniversario del golpe de Estado el pasado 24 de marzo, pensaba en aquello de decir 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre, que es casi un mantra por cómo se enuncia. Ese coro popular no solo reafirma nuestra voluntad de preservar la memoria, va más allá, sostiene que hacemos presentes a esas personas cada vez que lo enunciamos. No importa en qué crea cada quien sobre la vida y la muerte, cuando decimos presentes, los traemos,
o al menos confiamos en que gritarlo a viva voz y en comunidad devuelve algo de su presencia, de su estar, de su vida. La revista Crisis puso en la imagen de la tapa de su número 59 al arcano La Fuerza del Tarot. Eran justo los días en que se definió la elección del 2023, aquel fatídico balotage. La Fuerza es una de mis cartas favoritas y no dudo en encomendarme a ella cuando tengo que atravesar algo difícil, algo que parece imposible. Para quienes no lo recuerdan, es la imagen de una mujer que abre pacíficamente la boca de un león. No sirve asociar aquí a ese león con el otro, con el que gobierna. El de la carta habla de lo animal, del inconsciente, de lo que aparentemente no gobernamos, nos excede. Este arcano nos recuerda a esa fuerza que muchas veces no sabemos que tenemos, porque nos dice que la combinación de lo salvaje y la sabiduría no se produce a través del control. Es otra cosa a la que tendremos que apelar para aprender a manejar la fuerza. La editorial de ese número cerraba con este texto. Párrafo final de la editorial Revista Crisis número 59. Quizás la magia pueda salvarnos ahora. Y tal vez los milagros finalmente existan. En los momentos de peligro no hay por qué aferrarse al razonamiento lógico ni encontrar fundamentos materialistas. Pero una vez que el soberano haya manifestado su voluntad, la tarea principal va a seguir pendiente, cada vez más urgente, sin miedo, sin victimizarnos, sin hacernos los incomprendidos. Resistir es crear. Me parece hermoso ese final, porque creo también que es ahí, a ese lugar que no conocemos porque viene de la creación, a donde tendremos que ir a buscar las fuerzas para salir de todo esto. Voy a terminar leyendo el texto que escribí para el Arcano de la Fuerza, que justo retoma alguna de estas cosas. Arcano 11. La fuerza. La fuerza no hace fuerza, eso me encanta. Tan hermosa ella. Yo creo que el león disfruta de que le abran la boca. Es un gesto colaborativo, erótico casi. En el de Marsella el león sale de su sexo, de hecho, y simboliza el inconsciente, lo animal, el instinto, algo que hasta podría ser destructivo. Pero ella, tan tranquila y tan mágica, ha aprendido a traerlo aquí sin conflicto y sin engaños. Acá no hay truco, no hay magia casi. Hay un alma centrada que ya encontró su propia luz en el arcano 9, el ermitaño, y entendió en la carta 10, la rueda de la fortuna, lo incontrolable del mundo exterior, que llega aquí con un talento que despliega sin esfuerzo, como una niña que quedó perdida en la selva y habla con los animales. No hay truco, no hay engaño. Somos capaces de desplegar la magia, de ser fuertísimas, casi sin esfuerzo. De eso nos habla ella, de encontrar ese punto que conecta nuestro interior con el exterior de tal modo que el esfuerzo disminuye y la potencia aumenta. Estás haciendo mal la fuerza, nos dicen a veces con algún ejercicio físico, y basta hacerla bien para que aquello que parecía imposible se vuelva fluido. Es que la fuerza no nos pertenece, pasa a través de nosotras. Alguna vez vi una imagen de un mazo que retrataba a la fuerza con un dibujo de una foto de las madres de Plaza de Mayo. Es una imagen conocida en la que se ven sus espaldas con los pañuelos abajo de los caballos de la policía montada. Es de una pertinencia perfecta esa imagen para narrar la fuerza, por las madres, por los caballos, por la violencia y la calma. Yo nací durante la dictadura, es probable que lleve en las células ese horror, ese miedo. Pero también desde muy chica, porque nací en dictadura pero crecí en democracia, vi a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Fueron, de algún modo, mis ídolas, mis referentes en la infancia y la adolescencia. Tuve ese privilegio, crecer viéndolas desplegar la fuerza justa, amorosa, profunda, invencible, esa que pasa por nosotras porque no dialoga con nuestro ego, con nuestra voluntad. Pienso especialmente en Norita, del lado Norita de la vida, la madre de todas las luchas, y ella tan pequeña y sonriente, tan amable y pacífica, tan intensa cuando era necesario. Se fue con 94 años y luchó hasta el último día con la fuerza justa. No parábamos de preguntarnos, ¿cómo hace? ¿Cómo no se cansa? ¿Cómo está en todos los lugares siempre? ¿Cómo puede abarcar tantas luchas y siempre con una sonrisa, con ese entusiasmo?
Dicen que al león de la imagen de la fuerza se lo doma al mismo tiempo que se lo libera. ¿Qué otra cosa que el amor podría habilitar semejante gesto? Tal vez esa sea la clave de la verdadera fuerza. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias y mucha fuerza. Esto fue La Tangente de la revista Crisis, un espacio de reflexión íntima sobre temas públicos indispensables. Texto y locución, Elisa Carricajo. Producción, Revista Crisis. Editó, Ale De Masi. La ilustración es de Pitu Cardi. Yo soy Flor Badraco. Y si querés escuchar todos los contenidos sonoros del colectivo, solo tenés que ir a nuestro canal de Spotify o YouTube o sintonizarnos en FM La Tribu 88.7 los viernes de 14 a 16 horas. Hasta la próxima.